Auspicio del Grupo Di Gama. Bienvenidos a Perú Construye para hablar de infraestructura y construcción. Mi nombre es César Campos, estaré a cargo de la conducción de este segmento. Como saben ustedes, la semana precedente, los días precedentes, el gobierno ha presentado el estudio definitivo de ingeniería de la nueva carretera central que unirá a Lima con el centro de nuestro país. Básicamente el punto definitivo de llegada será La Oroya, pero que tiene un efecto multiplicador, una inversión de, según lo dijo la presidenta de la República, la doctora Dina Boluarte, se agarra de más de 24.000 millones de soles a la inversión pública, quizás más grande. Para hablar sobre el impacto que tendrá esta obra, sus características, si está bien implementado, qué significa que esté bajo la supervisión de un PMO, que sea un G2G con el gobierno francés. Todos esos aspectos los vamos a desarrollar con Renzo Bernal, un destacado abogado especialista en construcciones del Estado, derecho de la construcción, obras por impuestos, arbitraje, derecho civil y derecho administrativo. Renzo, bienvenido a Perú Construye. Muy amable, César, y me siento feliz de estar contigo hoy día. Muchísimas gracias a ti y queríamos que nos cuentes cómo has visto este anuncio y obviamente tú lo has seguido prácticamente desde su origen. Sí, correcto. No, la realidad es que con muchas ansias, porque se trata probablemente del mayor proyecto de infraestructura en este país, sobre todo incluso por las complejidades técnicas y geográficas que implica hacer una obra de estas características. Va a ser la primera autopista de altura en el Perú, por encima de los 500 metros, y va a tener unas características muy importantes. Estamos hablando de 186 kilómetros, 33 kilómetros de túneles, 7 túneles, más de... O sea, desde la construcción del ferrocarril central no vimos algo parecido, ¿no? Que también requirió... Nada parecido. Probablemente tendríamos que ir a Europa, a los Alpes, a ver cómo se hacen proyectos similares homólogos. Entonces, bueno, feliz de hablar contigo y comentarte algunas particularidades de este proyecto. Sí, a eso te quería invitar justamente, ¿no? Porque yo menciono muy rápidamente en la introducción acerca de el convenio que existe con Francia para que ejerza una supervisión internacional que garantice que la obra, por supuesto, vaya a buen puerto. Y ese control que a veces genera algunas controversias, ya lo hemos vivido nosotros con los Juegos Panamericanos, Lima 2019, y que fue todo un éxito. Correcto. A ver, para ponernos un poco, situarnos cronológicamente, este contrato gobierno-gobierno se suscribió con el gobierno francés en el año 2021. Mayo 2021, si no me equivoco, y básicamente incluye dos cosas. La vía expresa Santa Rosa, pero fundamentalmente la nueva carretera central o el corredor verde, como hoy día se le llama, al trazo estimado, que va a ser un trazo que se va a confirmar con el estudio definitivo. Solamente una precisión, el estudio definitivo todavía no se ha entregado. Lo que se ha hecho es cumplir con la primera etapa, que es la actualización del estudio de preinversión. ¿Por qué? Porque este proyecto ya había sido formulado en el 2018 a través de la unidad formuladora del gobierno regional de Junín, que claramente era un estudio de preinversión con muchas deficiencias y que en parte explica el por qué el incremento de esta inversión inicial de un poco más de 11.500.000 millones soles a lo que hoy día se ha estimado que son 24.000 millones de soles, que es naturalmente un incremento exponencial y que efectivamente ha en algunos sectores generado suspicacias, un poco de críticas. Esto, gobierno se celebró en el 2021. Para la gente que nos sigue, hay que explicar un poco que se trata de un supuesto excluido del ámbito de contrataciones con el Estado bajo la supervisión del OCE, y que tú hacías bien en poner el ejemplo de los Juegos Panamericanos. Hasta antes los Juegos Panamericanos tenía un desarrollo muy incipiente, tanto en el desarrollo de la doctrina como en el uso en el ámbito nacional. Por ejemplo, creo que más allá de la norma de contrataciones con el Estado, que inicialmente establecía un supuesto de excepción y nada más que eso... Para cosas que son de mega obras, de mega proyectos, ¿no? Esto no significa que se tenga que involucrar a otros gobiernos ni en la supervisión ni ejecución para obras de menor envergadura. Correcto. La regla es que esto no se convierta en la regla general, sino sea una excepción. Y un poco contándote a lo que iba es que, claro, por ejemplo, ¿quién fue la primera entidad del Estado que gatillaba este mecanismo? Por ejemplo, el Ministerio de Defensa para compras internacionales. Claro. Y después vinieron los Juegos Panamericanos, tenemos la experiencia de la RCC que hoy día está con la ANIN, tenemos el contrato gobierno-gobierno con el gobierno francés por los hospitales Bernales y Lorena, y finalmente, Chincheros, y finalmente este caso. La particularidad de este G2E, como en todos, el Estado peruano no ha optado en encomendarle directamente la ejecución, en este caso al gobierno francés. El gobierno francés básicamente es contratado para comportarse como una PMO, que es una oficina de gestión. Es
en buen cristiano, para que la gente nos entienda, es básicamente un asesor técnico del Estado peruano y básicamente lo acompaña durante toda la ejecución de estas 3 fases que se tiene este proyecto. Bueno, inicialmente el Colegio de Ingenieros hizo una propuesta, había cierta discusión previa que al final ha culminado pues, en la necesidad de llevar adelante el proyecto. Cuéntanos un poco si la trazabilidad, en todo caso, está bien establecida. Hay vecinos de La Chutana, de Ceneguilla, todo el mundo dice, va a pasar por la puerta de mi casa, me va a afectar, empieza desde La Molina, esto se va a saturar. Hay una preocupación que yo noto, quizás muy primaria, elemental, en mucha gente sobre el trazo que se ha establecido. Correcto. A ver, esto es básicamente una connotación más técnica que jurídica, pero igual tiene revetes jurídicos. ¿Qué es lo que pasa? El nuevo corredor vial o el corredor verde o el nuevo trazo que se ha establecido, todavía no definitivo, porque eso se va a hacer a los 90 días de elaboración del expediente técnico, donde también se va a marcar el derecho de vía para empezar a hacer las gestiones de liberación y expropiación, que es generalmente lo que para los proyectos. Pero ¿qué pasa? Hay toda una controversia porque el Colegio de Ingenieros dice, no señores, el trazo o el inicio del trazo debería estar 50 kilómetros al sur de Lima y tener como punto de inicio a La Chutana. Correcto. Y el trazo inicial es un trazo paralelo, pero que está dentro de la zona de influencia de la hoy en día carretera central, y que en realidad es mucho más favorable, y por varias razones. Lo primero es que no tiene sentido trasladar a 50 kilómetros el inicio del trazo, es decir, en Cañete, cuando se encuentra a 111 kilómetros de Lima y tiene una única vía de acceso. Eso más o menos por los... Y con la saturación que hay ahora en la Panamericana por la colocación de tanta de inversión que hay en los almacenes. Mira, según algunas fuentes que he podido recuperar, si es que así sería el trazo, eso representaría un 60% de congestión vehicular de la que ya existe en la Panamericana Sur. O sea, facilitaría la carretera central, pero atoraría toda la Panamericana Sur. Por supuesto, además solamente tendrías una vía de acceso. Para desmentir a otro. No, y no solamente eso. Fíjate, hoy está en boga el megapuerto de Chancay. Claro. ¿A cuántos kilómetros estaría esta vía de acceso o este inicio de trazo o de ruta a Chancay? Estaríamos hablando de más de 180 kilómetros de distancia. Muy bien. ¿Cómo crees tú que debe tener entonces consecuencia? Digamos, ¿cuáles los procedimientos posteriores a este anuncio que ha hecho el gobierno respecto a... A ver, lo primero para tranquilidad de las personas es que esta va a ser una obra que va a tener un control simultáneo de Contraloría. La norma, el desarrollo normativo, que no es mucho, que está en una cuarta disposición complementaria de la Ley de Contrataciones Colectivas, en el decreto legislativo 1444 que ha sido modificado, establece 2 cosas: la obligatoriedad de las partes contratantes en remitir toda la información de la ejecución del contrato a Contraloría, y también la obligación de que Contraloría lleve un control simultáneo en modalidad de control concurrente. Lo que toca ahora es que se continúe con la elaboración del estudio definitivo, que va a tardar entre 18 meses, y después lo que va a pasar es una ejecución de la obra. La empresa, la PMO Vías, que es la empresa patrocinada por el gobierno francés, porque la normativa permite al gobierno contratista patrocinar empresas que son privadas, nacionales o extranjeras, ha señalado que la estrategia va a ser una estrategia de paquetización. O sea, es decir, todo el tramo, los 185 kilómetros, no se van a hacer de golpe, sino se van a hacer de manera paquetizada, y me imagino que distribuyendo la carga en diferentes contratistas o consorcios de contratistas. Gracias. Entonces, nada, es esperar la definición del trazo y que se puedan hacer las liberaciones y las expropiaciones a tiempo para no tener los problemas que están teniendo otras megaobras en el proyecto. Bien, Renzo, estamos todavía en la parte embrionaria del proyecto y como tú eres un experto, vamos a tenerte en muchas ocasiones posteriores en la medida que esto se vaya ejecutando y viendo efectivamente que ese control concurrente en la Contraloría se produzca, porque generalmente por ahí va también siempre las suspicacias del mayor gasto, si vienen las adendas, no vienen adendas, etcétera, etcétera. Pero lo que tú nos has descrito con todo el profesionalismo que te acompaña ha sido muy bueno para nosotros. No, encantado, César, y a tus órdenes cuando me necesites. Muchísimas gracias. Renzo Bernal, abogado especialista en construcción, estuvo con nosotros y yo quiero pasar a un anuncio importante, por supuesto. Sí, por supuesto, no podemos despedirnos sin antes señalarle que si usted es un proveedor o está aspirando a hacerlo del sector construcción e infraestructura, tiene que participar de la nueva multiplataforma internacional de información y de promoción de sus productos o servicios en el Perú y, ojo, en más de 30 países del mundo. Su nombre, Perú Construye, LATAM Construction. Ustedes lo han visto, el diálogo con Renzo Bernal, un abogado experto en todo lo que es contratación del Estado, la construcción.
ha podido definir muy bien y conceptualizar cómo se está iniciando este proyecto, que yo había señalado que empezaba con un estudio definitivo de ingeniería, pero que bien Renzo nos ha aclarado que todavía falta consolidar expedientes técnicos y los otros pasos que sí darían más bien, digamos, el go definitivo a la construcción de la nueva carretera central. Mi nombre es César Campos, he estado en la conducción de este espacio Perú Construye. Como siempre, los esperamos en esta misma estación la próxima semana con Rumbo Minero y con Perú Construye. Hasta la próxima semana.